Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar les recuerdo que tengo una lista de reproducción donde están todos los videos que hice sobre Crepúsculo. En muchas ocasiones varias personas me dijeron que suba ciertos videos que ya había subido anteriormente, así que les recomiendo revisar esa lista porque hay mucho contenido y explicaciones de los libros. En la pantalla les dejé un mini tutorial por si no saben encontrar las listas. Esto también ocurre con otros videos. No olviden activar la campanita para que les avise cuando subo video, ya que a veces YouTube no avisa y se pierden de muchos videos. Ahora sí, empecemos. Cada vampiro en el universo de Crepúsculo tiene poderes únicos, y mientras que algunos son útiles para luchar contra otras criaturas, e incluso para sobrevivir todos los días, hay otros que no parecen tan útiles, como es el caso de los poderes de Rosalie. Los vampiros han pasado por muchas interpretaciones dependiendo del creador de la historia, y Meyer tiene su toque único, donde muchas cosas son diferentes. Es justamente por esto que hago los videos explicativos. En el libro hay más contenido que no se muestra en las películas, y allí nos responden muchas preguntas. Sé que algunos no quieren o no pueden leer los libros, así que estás en el lugar correcto para sacarte todas las dudas. Las películas omitieron muchos eventos y detalles sobre los personajes, dejando muchas preguntas para aquellos que no están familiarizados con las novelas. En su mayoría dudas sobre los poderes de los vampiros y fuera del clan Cullen. También se repiten muchas preguntas sobre Rosalie Hale, donde hace un tiempo subí un video contando su desgarradora historia. Conocemos por primera vez a Rosalie y vemos que mientras sus hermanos usan sus poderes, ella no lo hace, pero eso no significa que no tenga poderes, sino que los suyos son diferentes. En el universo de Crepúsculo, cuando un ser humano se transforma, su rasgo más fuerte se realza, lo que en algunos casos da como resultado poderes sobrenaturales. Algunos vampiros tienen habilidades pasivas, que no cuentan exactamente como sobrenaturales, pero siguen siendo su característica más fuerte. Rosalie cae en esta categoría, ya que su poder es la belleza. En su vida humana era angelicalmente hermosa, donde todos la envidiaban y querían ser como ella, además de que llamaba la atención de muchos hombres. Cuando Carlyle la convirtió en vampiro, esta belleza se potenció haciéndola más hermosa de lo que ya era, y también más atractiva que los vampiros, hasta el punto que ha sido etiquetada como la más hermosa. Algo que también se potenció de su vida humana fue su talento musical y mecánico, pero nada más que eso. Como mencioné anteriormente, los poderes de los vampiros en el universo de Crepúsculo se dividen en dos categorías, activos y pasivos, siendo los primeros los categorizados como sobrenaturales. Por ejemplo, Edward, Alice y Jasper solamente tienen dones destacables que los hacen diferentes en la familia. Edward tiene la habilidad de telepatía, donde puede saber lo que piensan los demás. Esto se debe a que en su vida humana podía leer a las personas. Jasper tiene el don de la patoquinesis, que es la manipulación, un poder bastante profundo que requiere una explicación y que muchos no saben que tiene. Él tuvo este poder porque en su vida humana era muy carismático. Por último, Alice puede ver el futuro y esto ya lo hacía desde su vida humana. En los casos de Rosalie, Carlyle y Esme caen en la categoría pasiva, ya que su rasgo humano más fuerte no se desarrolló como un poder sobrenatural, sino que les otorga belleza, hablando de Rosalie, compasión si nos referimos a Carlyle, y Esme, amor apasionado. La combinación de talentos activos y pasivos en el clan Cullen es lo que los convierte en un equipo fuerte y una gran familia. Todos son miembros importantes sin importar cuáles sean sus poderes. Aunque esta característica no sea un poder sobrenatural como tal, no significa que Rosalie no pueda usar esto a su favor. Ya de por sí, cuando las personas se convierten en vampiros, su belleza se realza, haciéndolos muy perfectos. En el caso de Rosalie, esto va más allá y seguro puede sacar ventaja de esto. Muchos vampiros utilizan su belleza para atraer a su comida, es decir, humanos. Rosalie podría ser muy exitosa en esto, pero sabemos que ella no consume sangre humana. Desde su transformación consume sangre animal, ya que aprecia la vida humana y no quiere lastimar a nadie. Así que se alimenta como lo hizo siempre, de animales, pero solo que esta vez consume su sangre. ¿En qué otra ocasión pensás que Rosalie puede aprovechar su característica? Te invito a dejar un comentario. Muchas gracias por ver y nos vemos mañana con otro video.